Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Es una lectura bonus y por lo tanto te voy a entregar lo que es mucha información, cariño, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo y suscríbete. He hecho lo que es el video para que tú te liberes del daño o de la brujería, lo que es en su totalidad, mi querido Tauro, ¿vale? Así que míralo, lo voy a poner lo que es en la recomendación de este video, ya sea lo que es al inicio o al final de la lectura salen las recomendaciones. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Claro y conocimiento. El arcángel Uriel. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. ¿Quién te dice a ti, Tauro, siento un cáncer? ¿Quién te dice a ti que el video que he preparado hoy, o simplemente el video que te pongo aquí, lo que es en las recomendaciones, ha llegado especialmente para qué? Para que sea el principio de tu evolución o simplemente para que te liberes de una carga o de un daño que no te ayuda a avanzar, a crecer o a evolucionar. Porque aquí nos están diciendo, claro y conocimiento. Es como si Dios estuviera haciendo un pacto contigo o es como si Dios utiliza cualquier instrumento, en este caso mi canal, ¿para qué? Para que te ayude a liberarte, para que puedas encontrar tu paz, tu tranquilidad. Te lo vuelvo a leer. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se tratan de oraciones gozosas. Todo lo que está llegando en esta información tiene un porqué para tu evolución, para que encuentres tu paz, ¿vale? Nada es por casualidad, cariño. Lo voy a poner aquí. Sí, que se quede aquí. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver, mi querido Tauro. Tenemos la carta del juicio, cariño. Mira, es que justo muchos de vosotros me estaban pidiendo que cuelgue ese video de la limpieza para que te puedas borrar de toda brujería, de todo daño. Y la carta del juicio nos hablan de purificación, nos hablan de renacimientos, nos hablan de volver a empezar. Nos dicen que todos los pecados están perdonados ya. Si a lo mejor me dice Richard, ¿no estaré pagando de repente algo que hice yo? ¿O de vidas pasadas? ¿No será que el karma está conmigo? ¿Por qué me llega todo lo malo? Yo siento que las energías me dicen, ha llegado el momento de tu nuevo comienzo, de tu nuevo inicio. Vas a ver la vida con diferente perspectiva. Muy bien. Tenemos la carta del mundo, se cierran ciclos, se cierran etapas, etapas que a lo mejor de repente no podías como convivir con ello. Tenemos la carta del caballo de oros, nuevos inicios, nuevos comienzos o nuevas propuestas para ti, Tauro. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y la carta del as de oros, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque nos están hablando de oportunidades. Nos están diciendo que Dios y el universo te entrega una oportunidad, un nuevo comienzo. No sé por qué siento, Tauro, que el Espíritu de Dios está aquí. No sé por qué siento que las buenas energías, las buenas vibras están aquí contigo. Que hay un mensaje especial o que simplemente esta lectura te va a hacer ver las cosas con claridad. Vas a recibir recompensa. Todo lo que tú has estado pidiendo, todo lo que tú has estado añorando, llegará a tu vida por mandato divino y porque tú te lo mereces, cariño. Porque tenemos aquí abundancia, recompensa, lluvia de bendiciones para ti. Hay un cambio fantástico en tu vida. Fantástico. Vamos a ver con qué signos estás lidiando o vas a lidiar. Vamos a ver, Tauro, signos. Vamos a ver, signos. Me sale un cáncer, te lo había dicho. Me sale un Libra. Me sale lo que es otro Tauro, Escorpio y Acuario. Y me vuelve a reafirmar Libra. Vamos a continuar. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Vamos a empezar ahora con el tarot elemental. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros, con mucha fe. Pero cariño, tenlo por seguro que esta lectura es de evolución.
Yo siento que con esta lectura tú vas a ver las cosas claras. Vamos a ver. ¿Listo? La carta del 2 de bastos. ¿Existe una conexión o simplemente existe una persona que te observa a través de las redes sociales? ¿Existe una persona que está pendiente de tu evolución? Puede ser que te espíe, inclusivemente. Puede ser que a lo mejor revise tu Facebook. Puede ser que a lo mejor revise tu Instagram, tu WhatsApp, cualquier medio de comunicación. Porque yo veo que esta persona está como muy atento, muy atenta a lo que tú haces o dejas de hacer. Me sale la carta del 5 de copas. Siento que es una persona con la cual de repente vosotros han terminado lo que es una relación o una comunicación, ¿vale? Yo lo que estoy viendo es tristeza de parte de ellos o de ellas, como que se arrepienten, como que se sienten mal, como que quieren saber de vosotros. Sí, por eso que esta persona te sigue. La carta del 9 de oros. A lo mejor de repente Tauro siente un acuario, a lo mejor me dice, Richard, últimamente estoy viendo que mi ex o la persona de mi interés de repente vigila tus redes sociales, te pone un me gusta, comenta lo que tú cuelgas o has escuchado por terceras personas, por tu familia, por amigos, por personas cercanas que ellos o ellas empiezan a preguntar por ti. Y el otro punto que me llega, cariño, wow, qué fuerte. ¿Ves? Hay una persona que es muy orgulloso, muy orgullosa que pregunta por ti, ¿vale? El otro punto también, puede ser tranquilamente, Tauro, que me dices, siento que se reactiva la energía, siento que se reactiva la conexión, estoy soñando constantemente en ellos, o cada vez que yo paso por algún lugar, por alguna esquina, siempre aparece su nombre, siempre aparece de repente su imagen. Eso es lo que yo estoy sintiendo, Tauro. Yo estoy sintiendo que empieza a llegarte como señales. Señales por cualquier medio, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del juicio, la carta del carro. ¿Sabes qué me están diciendo con estas dos cartas? Has tenido mucho tiempo de sufrimiento, de dolor. Mucho tiempo en la cual de repente no te sentías como bendecido, bendecida. Quizás de repente has tenido una etapa en la cual todo se te ha venido de golpe. Has perdido el trabajo, no encuentras trabajo, el gran amor de tu vida se fue, discutes con la familia, con tu entorno, te sientes un poco aislado o aislada también. Pero sin embargo las energías me están diciendo, ha llegado el momento que tú renazcas. Si tenías algo que pagar, que quizás de repente en algún momento se te ha cruzado en la mente y me dices, Richard, ¿no será que estoy pagando algo del pasado? ¿No será que el karma me está haciendo pagar? Si de repente ha existido esto en tu vida, tenlo por seguro que a ti Dios y el universo, las energías, ya se han puesto en orden y se te ha perdonado todo, todo. Ahora viene tu nuevo comienzo de avanzar, de rescatarte, un nuevo comienzo, un nuevo principio en tu vida, cariño. Yo creo que has tenido unas semanitas, unos meses muy terribles, en la cual me dice Richard, ya no quiero creer en nada, en la cual de repente me dice Richard, yo sé que me están haciendo daño, pero ¿cómo me puedo liberar de este daño, de esta brujería, de este mal? Siento que está dentro de mi casa. Cariño, te he entregado un video que lo vas a ver en las recomendaciones o simplemente lo vas a ver en el video justo horas después que yo cuelgue lo que es tu video, ¿vale? Lo vas a ver, cariño. La carta del 9 de espadas, la carta de la estrella. Hay un grupo de ustedes que también me dicen, Richard, yo no sé si esta persona siente algo por mí, yo no sé si esta persona me quiere o simplemente quiere estar conmigo por pasión, por fuego o por dinero, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente te comes la cabeza, siento como que no confías en esta nueva historia, en esta nueva relación, quizás de repente por todo lo que a ti te ha pasado en el transcurso de tu vida, ¿vale? Porque siento desconfianza. Dices, Richard, ¿estará conmigo solo por pasión? ¿Estará conmigo solo por dinero? ¿Estará solo por interés? ¿Me amará realmente? Veo muchas dudas, muchas desconfianzas. Yo veo que esta persona te quiere, cariño. Yo veo que esta persona está por ti, pero eres tú. Tú tendrás tus motivos, ¿vale? Tenemos aquí la carta del As de Copas que nos están diciendo, te viene una oportunidad de amar, es un regalo, haz caso de tu intuición, todo se pone en orden,
siento que muchos de vosotros van a empezar su nuevo hogar, su nueva familia, su nuevo comienzo. No sé por qué siento Tauro, siento un Virgo, un Escorpio, un Capricornio también. A lo mejor lo menciono de una manera inconsciente, pero la lectura es Tauro. Siento que muchos de ustedes hay una reconciliación inevitable. Existe una persona que quiere volver contigo. Existe una persona que te pidió tiempo. Esta persona está empezando a ver las cosas con claridad. Con claridad, cariño. Muy bien. Sale la carta del 7 de espadas, la carta de la emperatriz. ¡Wow! La carta del 7 de copas y tenemos la carta del 9 de copas. Cariño, yo sé que tú me vas a decir, Richard, toda mi vida ha sido sufrimiento, toda mi vida ha sido dolor, desconfianza. Ya no sabía en quién creer, ya no podía creer ni en mi sombra, no podía creer ni en mi madre ni en mi padre, porque es que todo el mundo me traicionaba. Siento, mi querido Tauro, que a lo mejor de repente también muchos de vosotros tienen como un dolor, como una tristeza por un familiar, ¿vale? No sé por qué me llega esa imagen. Siento un dolor, siento que tienes un dolor, cariño. No sé por qué ha habido un cambio, pero quiero que sepas que los ángeles y tus guías y Dios te dicen, hijo mío, hijita mía, yo estoy aquí, yo no te voy a olvidar, yo estoy aquí para ayudarte a salir adelante. Esa palabra de hijito mío, ¿vale? Es que es una palabra muy especial. Yo quiero que tú me comentes si alguna vez tú has tenido algún tipo de sueño, algún tipo de revelación de repente. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, una vez tuve un sueño con una persona o un perfil vestido de blanco con una túnica o simplemente energía. No tenía miedo, al contrario, yo sentía como paz, sentía como armonía, pero por un momento también sentí como que yo no estaba en esta tierra, como que me había desplazado de repente a otra dimensión. En ese momento fue cuando yo sentí un poco de miedo, porque creí que a lo mejor no estaba vivo o no estaba viva. ¿Tú has tenido, Tauro, algún tipo de encuentro paranormal, ¿vale? ¿Has tenido algún tipo de encuentro de repente con un ángel o simplemente la energía de Dios estuvo en ese momento? Siento que también muchos de vosotros de repente en algún momento tuvieron una enfermedad muy grave, de repente estuviste en lo que es también entre la vida y la muerte. ¿Hay algunos de ustedes que me dicen, Richard, por un momento he sentido que se me apagó la llama de la vida? Muchos de ustedes de repente han viajado por un túnel, era un túnel como un remolino oscuro. Algunos de vosotros no llegaron a ver la luz, algunos de ustedes sí llegaron a ver la luz, y cuando vieron toda esa maravilla que estaba ahí, como que regresaron otra vez a su cuerpo. Quiero que me lo comentes. Esto es lo que tiene las lecturas bonus, cariño, ¿vale? Porque puede haber un cambio radical de energía, y esto es lo que está pasando aquí, ¿vale? Hay un cambio radical. Siento que también, mi querido Tauro, me dice Richard, siento que hay una persona que lo sueño. Siento que hay alguien que quiere que yo lo perdone. No sé por qué siento, Tauro, que a lo mejor tú sueñas a algún familiar o una persona que a lo mejor no vibraba bien contigo y a ti tu interior, tu intuición te dice, hay un asunto pendiente que hablar, esta persona me pide perdón o esta persona quiere que yo lo perdone o me quiere decir algo. Yo lo que te recomiendo, si a lo mejor no te lo puede decir así lo que es de una manera directa, mira todos los elementos que tú puedas tener alrededor, porque es ahí donde están las claves en los sueños, ¿vale? Si es posible, duerme con una agenda, con un cuaderno, un papel y toda la información que te entreguen, todas las figuras que tú veas, apunta, apunta. Busca en internet y verás que vas a llegar lo que es a una conclusión. Muy bien. Esto es lo que tiene las lecturas bonus, Tauro. Muchas veces hay un cambio radical. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver. La letra W o la letra M, la letra S, la letra C, la letra F, la letra N,
Muchos de vosotros me están viendo desde una isla o simplemente hay comunicación cero con la persona de tu interés. La letra E y la letra L. Muy bien, vamos a continuar con la lectura, cariño. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, pero para ti te viene recompensas, para ti te viene lo que es ayuda también. A ver, ¿qué me quiere decir el tarot Celtim para vosotros con mucha fe? Vamos a ver, el tarot Celtim. ¿Qué nos quieren decir el tarot Celtim? Tauro, siento un Virgo, siento muy fuerte ese Virgo. Vamos a ver, Tauro, la presencia de alguien también. La carta de la estrella, la carta del 3 de espadas, la carta del 8 de espadas y tenemos la carta del Rey de espadas. En algún momento siento que me dices, todo mi mundo cambió de la noche a la mañana. Siento que me han robado parte de mi esencia, parte de mi vida. Hubo una energía que se puso en medio de vosotros. Creo que a lo mejor de repente tú has estado lidiando lo que es en un triángulo amoroso o simplemente hubo lo que es una tercera persona que se metió lo que es en tu relación, ¿vale? Mi querido Tauro. Por otra parte también, yo estoy sintiendo que a lo mejor tú tenías expectativas de una persona en concreto. Puede ser que estabas enamorado o enamorada de alguien, pero sin embargo creo que te has llevado una decepción de parte de ellos o de ellas, o que simplemente no has sido correspondido o correspondida como tú quisieras, lo que es en la parte de los sentimientos. Siento que también quizá de repente la relación o la historia con la persona de tu interés no funcionó porque ha influido un trabajo, porque ha influido lo que es magia aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque me sale la carta del 8 de espadas con la carta del Rey de espadas. Influencia de energía. Vamos a ver qué más me dicen. Me están diciendo también, cuida tu casa, cariño. Cuida tu casa como si fuera el tesoro más grande del mundo. Y no tan solo tienes que cuidar la parte material, sino también a tu entorno, a tu familia, a tus hijos. Siento que a lo mejor de repente el daño que te quieren hacer a ti, de repente tú tienes mucha energía, tú tienes mucha fuerza, pero sin embargo lo que tú repeles, lo que a ti no te llega, lo puede llegar lo que es a tu entorno. Entonces tienes que cuidar tu hogar, tienes que cuidar tu casa. Te doy un consejo, ¿vale? Trata de poner en todos los costados de tu casa, no digo que lo pongas de que, yo que sé, bolsas y bolsas, o al menos como hilito, ¿vale? Como hilo. Pon sal, ¿vale? En todos los costaditos de tu casa, en tu habitación, en tu sala, en tu cocina. Pon sal en los costaditos de la pared, donde no estorbe a nadie, donde nadie lo pueda ver, como si fuera un hilito delgadito de sal, ¿vale? Para que la gente no diga, uy, ¿qué pasa a esta gente? ¿Por qué pone sal aquí? La sal, cariño, protege de los malos espíritus, de la mala energía o del trabajo que quieran hacer de repente en tu contra o para tu familia. Porque me están diciendo, Tauro tiene que cuidar su casa, Tauro tiene que cuidar su hogar, ¿vale? Siento esto, cariño, y siento que las energías me están afectando porque no puedo pronunciar muy bien. La carta del Rey de Bastos, la carta del Caballo de Bastos y la carta del Rey de Bastos y la carta del 6 de Pentáculo. ¿Ves cómo me trabo? Es la energía. Yo lo que estoy sintiendo aquí, cariño, siento que hay una persona que quiere volver a tu vida, siento que hay una persona que quiere recuperar inclusive el contacto, la comunicación de los hijos, pero quiere que a lo mejor de repente tú abras las puertas. Puede ser que a lo mejor tú lo tengas bloqueado, puede ser que a lo mejor tengas algo que concretar, discusiones que han quedado a medias, pero esta persona necesita ver a los suyos, me están diciendo, ¿vale? Reclama ver a sus hijos, a sus hijas, o simplemente reclama verte a ti. Vamos a ver qué nos dicen las características. Vamos a ver contra viento y marea, ¿vale? Es una lectura general, bonus, solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Cuida tu casa, ¿vale? Muchos de vosotros de repente se han reencontrado con una vieja amistad, con un amigo, con una amiga. Puede ser que tú tengas hijos, ellos tengan hijos, o simplemente de repente tú tienes sobrinos, hay niños de por medio. A lo mejor de repente se encontraron lo que es en un parque, en una escuela, en un centro comercial. Tú sacaste a pasear al sobrino, a los hijos, etcétera, etcétera.
Delgados, cabello corto, canoso, se visten de una manera como si fuera sport elegante. Mujeres, cabello corto, negro, tiene una sonrisa agradable, mayores de 40 años o mayores de 35 años, ¿vale? Puede ser que sean profesores. Veo que también muchos de vosotros van a tener un encuentro de almas gemelas. Siento que también el amor está dentro de tu proyecto, de tu trabajo o de tu negocio, o que simplemente tú vas a firmar algún tipo de contrato o te van a llamar para que empieces lo que es un nuevo empleo en tu vida. Te voy enseñando las cartitas. Muchos de vosotros están lidiando con una persona, la cual de repente puede ser lo que es un amor extramatrimonial, amantes, ¿vale? Puede ser que la persona de tu interés sea una persona que está en el extranjero, que en estos momentos hace mucho frío, son delgados o delgadas, piel blanca, cabello canoso, largo o simplemente tiene el cabello platinado, rubio platinado. Puede ser que a lo mejor de repente estás lidiando con un Géminis o con alguien de elemento aire. Algunos de ellos de repente son de piel muy morena, tienen el cabello rastas, así como si se hicieran trencitas. Muchos de ellas o de ellos también son de piel blanca, algunos tienen lo que es tatuaje en el hombro. Espero que te haya gustado esta lectura. Muchísimas gracias, Tauro, y cuida tu casa, pero te llega lo que es la felicidad en tu vida. Bendiciones, cariño.